Y ya estamos en su programa Tierra Cero a través de ansusmultimedios.com y tenemos dos invitados que nos han venido haciendo el honor y el favor de acompañarnos en diferentes emisiones, cuando estábamos también allá abajo en México Prioridad. Y bueno, ahora sí que bienvenida Carolina Muchas González gracias. Barranco, politóloga, especialista en desarrollo humano. Ernesto Cisneros, abogado litigante. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que me parece que está en boca de todos por las fechas, ¿no? ¿Cómo han visto esto de las manifestaciones? Adelante, por favor, las damas primero. Bueno, mira, es un tema muy complejo que habría que colocar en el marco contextual, es decir, el día de hoy es 3 de octubre, ayer se conmemoró el 51 aniversario de la masacre en Tlatelolco. Y bueno, pues este fue un conflicto estudiantil que fue escalando cada vez más, nace de un conflicto, de un partido de fútbol entre preparatorianos, 2 preparatorias, una vocacional y una preparatoria del Politécnico y de la UNAM, que va escalando, no podemos perder el contexto internacional, estábamos en la Guerra Fría, 2 polos totalmente opuestos, la visión de Estados Unidos y la visión de la Unión Soviética, y entonces cuando el presidente Gustavo Díaz Ordaz, así le hacen llegar también la información que estos chicos tienen la intención de derrocarlo, él cierra todos sus oídos y cualquier señal de reconciliación con estos jóvenes. Estos jóvenes lo que pedían era, hay un pliego petitorio, básicamente pedían, porque ya había habido muertos en la represión, la destitución de los jefes policíacos, la revisión de los programas de estudios, una serie de condiciones. Pero una de ellas también era el diálogo público con el presidente de la República. Y entonces el presidente se niega y esto, insisto, va escalando. Estábamos en el contexto de que se iban a desarrollar por primera vez los Juegos Olímpicos en un país como México, en América Latina, y bueno, el punto era frenar esta situación. Y ocurre la represión de Tlatelolco en 1968, aquel 2 de octubre. Yo creo que los que somos herederos del 68, buena parte de los mexicanos, y lo platicaba ayer con mis alumnos, ¿qué es lo que nosotros de nuestros padres escuchamos sobre las manifestaciones? Y generalmente no escuchamos cosas positivas. Así es. Es decir, lo que tú escuchas es, el que está ahí es porque no tiene nada que hacer, el que está ahí es porque es una persona, utilizando un lenguaje un tanto despectivo, ¿no? Es una persona que no sirve para nada, no van a lograr nada con eso, etcétera, etcétera. O como positivamente muchas veces se comenta, ¿no? Es la única forma en que los escucho. O también puede ocurrir que desafortunadamente, y aquí creo que sí es cierto, es decir, muchas veces, y de pronto lo perdemos de vista, está ligado a muchas expresiones, no solo las manifestaciones, muchos movimientos sociales en México que culminan en, desafortunadamente, como la interrupción de la vida normal entre los que somos ciudadanos, llamémoslo así, normales, les genera frutos. A veces las personas agotan todas las instancias legales que hay para que su petición sea escuchada y no es escuchada. Y si tú cierras la Puebla-Veracruz, no te escuchan porque te quieran escuchar. Te escuchan porque lo necesitan. Pero ¿sabes quiénes presionan mucho? Los empresarios. Y el empresario, si tú cierras, por ejemplo, la México-Veracruz, el empresario va a llamar y le va a decir a los gobernantes, oiga, me cerraron y mi producto tiene que estar en Tamaulipas en 1 hora y yo llevo 5 horas aquí atorado. O me resuelve, yo no sé qué tenga usted que negociar, que firmar, pero me resuelven esto o quién me va a resarcir la pérdida. Entonces, de pronto hay muchos intereses que se pierden a la hora de ver o de analizar los conflictos y los movimientos sociales. Y desafortunadamente es cierto, muchas cosas no se logran visibilizar tristemente, a no ser a través de las manifestaciones, pero también se cae en este hecho de que a mí me parece que para desprestigiar buena parte de ellas, hoy día se convoca a grupos de choque que participen en ellas. Es decir, estos grupos de personas que de pronto te rompen cristales, te rayan paredes, te incendian cosas. Y lo grave, que a mí me parece realmente grave, es que nadie los detiene. Y me parece grave porque a mí me parece que es un derecho de todo mexicano manifestar su sentir,
Pero también me parece muy preocupante que en este afán de deslegitimación y que todos sigamos viendo las manifestaciones como algo sumamente negativo, pues de pronto se preste que existan estos grupos de choque. Ernesto, Bueno, ahí vamos. tienes cara de querer argumentar algo. Sí, mira, yo entiendo, obviamente, y comparto con usted mucho de lo que está diciendo, mucho de lo que está diciendo. Antes que empecemos ya Sí. con lo bueno, mandamos saludos a nuestro patrocinador Jonathan Águila y saludos del otro lado ya a Richard. Así es, alias El Cuervo, lo pueden encontrar en Facebook como Jonathan Águila y en Instagram como Lil Cuervo 14. Así es, así que adelante a darle. Bueno, el contexto que tú decías, ¿no? 1968, obviamente todo polarizado, por una parte Estados Unidos, la Guerra Fría, la Unión Soviética, el pensamiento de los rojos que estaba muy en boga con estos estudiantes, obviamente un presidente autoritario, porque sí lo era, el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, desafortunadamente un hombre duro, un hombre de régimen, un hombre autoritario y, por no decirlo, un desgraciado que se excedió en la represión en contra de esos estudiantes. Pero también el problema ahí es de que México, como tú lo dijiste, estaba por iniciar algo que eran las Olimpiadas. Si no se... Ya les habían quitado no, bueno, perdón, eso fue el Mundial, disculpe. Fue el Mundial del 70 que se lo quitaban a Colombia, ¿no? Pero México, para entrar y ser visibilizado ante el mundo con unas Olimpiadas, pues obviamente no podía el presidente permitir que se saliera de contexto la manifestación derivada de un partido de fútbol, porque parte pues, obviamente de un partido de fútbol, ¿no? O sea, ni siquiera de algo más grande, ¿no? O sea, viene de un partido de fútbol. Si ya lo traemos al contexto actual, todos aquellos que vivieron el 68, que dicen 2 de octubre no se olvida, pues sí, ok, no se olvida, pero no es la forma. No es la forma, con estas manifestaciones que hacen. Ok, sí, ¿qué quieren que digan? ¿Que fue el Estado? Ya lo dijeron, fuerte, claro, ya lo dijo Andrés Manuel López Obrador. Sí, fue el Estado. Ok. ¿Qué quieren? Muchos dicen que enjuicien a este presidente que todavía está vivo, ¿no? A Echeverría. ¿Qué le vas a enjuiciar a un anciano de 90 años que no va a pisar ni siquiera la cárcel, que ya tiene un castigo tremendo en tener 90 años, no poderse mover por sí mismo, que le tienen que, yo creo que hasta bañar al tipo? No lo vas a enjuiciar, ya déjalo ir. Sí, ok, rememora esas cosas, dicen que aquellos que no aprenden de su pasado están condenados a repetirlos, está bien, pero no salgas a la calle. Sí, hay grupos de choque los cuales los infiltran, pues como todos ya saben, el gobierno, iniciativa privada, lo que tú quieras y mandes, pero aparte también los estudiantes, hay muchos estudiantes, y más de la UAP, que son los... Exactamente, que ayer estaban en el Callejón Lennon, diciendo la perorata de todos los años, el 2 de octubre no se olvida, la represión, el Estado, el capitalismo, todo, o sea, todo aquello que, si bien es cierto, es el caldo de cultivo de lo que fue en 1968, si lo sigues retrotrayendo a la actualidad, pues no vas a avanzar. Digo, esos estudiantes lo que deberían de hacer es ponerse a estudiar, salir adelante, demostrarle al gobierno, demostrarle al capital que pueden salir adelante, que muchas veces no los necesitan, que no tienen que estar repitiendo como loros. 2 de octubre no se olvida, pues no se olvida, pero mijo, ya todos los que mataron y todo eso, pues ya están muertos, enterrados, quemados en el campo Marte, donde tú quieras y mandes, ¿no? Pero no por ello. Aunque suene un poquito crudo, vaya, es Exactamente, no los vas a traer, no los vas a traer de nuevo. Entonces, ¿qué más acto revolucionario tienes más que estudiar? Salir adelante, y con lo que hagas tú, pues obviamente frégate al gobierno o posiciónate en puestos de gobierno, no te dejes vender, haz algo por tu comunidad. Esos son actos revolucionarios, no el hecho de andar de pintar, de hacer pints en edificios públicos y todo. La fiscalía como dejaron el Congreso. El problema ahí es que si una persona se le poncha una llanta,
y se va y se estampa enfrente del Congreso, puta, le quisieran cobrar la casa como si fuera nueva. Pero tú encapúchate, agárrate a 20 individuos, ve y destroza las paredes, destroza las puertas, Sí. y tienes vía libre de hacerlo. Cuando alguien que a lo mejor por un accidente fue y se estampó en un edificio histórico del centro y se lo quieren Un cobrar poste, como nuevo. un árbol. Un poste, un árbol, una señalética, te la quieren cobrar como nueva, a veces hasta 10 veces del costo Sí, de lo sí, que sí, es. sí. Sí, y Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Dónde está el Estado de Derecho en donde a una persona, por un accidente, lo quieres multar casi cortándole la cabeza, y a otra persona que va, vandaliza y todo, pues obviamente le das carta abierta? Tampoco podemos permitir que el gobierno sea tan manga ancha, porque al rato estas escaladas van a ir a más, a más, a más, a más, y al rato no los vas a parar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que constitucionalmente tenemos el derecho de la protesta, de manifestar nuestras ideas y todo, también debe de haber un límite. ¿Por qué? Porque dicen, es que son edificios gubernamentales, te duelen más unas pinches paredes pintadas que la vida de una persona. que la vida de una persona. Ok, nunca va a doler nada, o sea, la vida de una persona no se va a poder comparar con el precio de nada, de ningún edificio histórico, de ninguna catedral, de ningún tesoro, de ninguna nada. La vida de una persona, pues obviamente, no tiene ningún valor, ningún costo monetario, se debe de cuidar a toda costa. Pero también estos mismos muchachos que nada más se supone deben de estar estudiando, deben de salir adelante, porque para eso muchas veces los manda uno como padre. Digo, yo tengo una hija universitaria, si mandas a alguien a estudiar, pues oye, ¿sabes qué? Lo que tú estás pintando, lo que tú estás haciendo, todos los destrozos que estás haciendo son con cargo al erario público. El erario público no es autónomo, el erario público somos todos aquellos que trabajamos y soltamos dinero de nuestros impuestos para que ese erario público subsista. Entonces, pues todo lo que se está destruyendo, todo lo que se está pintando, pues va con cargo al erario. Y que me diga, de toda esa bola de chamacos que están haciendo sus pintas, ¿Quién paga, no? ¿quién paga impuestos? Pues ninguno. ¿Por qué? Porque todavía están estudiando. Entonces todo eso va con cargo al erario público. Si ya lo vemos en el contexto social, en el contexto histórico y todo, bueno, sí, tienen cierta razón, o sea, también hay una razón, ¿sí? Pero no podemos permitir que transgredan ya los derechos de terceros pintando las casas, ¿ok? Si pintan edificios de gobierno, bueno, pues órale. Pero muchas veces pintan hasta casas particulares. Sí. Quien tiene una casa y sabe lo que cuesta pintar una fachada que te llevas más de 5,000 pesos, que lleguen y te la pintarrajeen con 2 de octubre no se olvida, o como ahora esta marea verde de las chicas O aventarles, pueden ensuciar vallas. desgraciarlas y todo. Oye, tú sabes lo que cuesta, que van y, por ejemplo, vandalizan tiendas departamentales, restaurantes de cadena. Pues como apenas yo iba pasando y ahí en Dorada, la estación del Metrobús, ahí ves a las personas despintando. Sí. O sea, pero aparte, pasa afectando a personas. Aparte de eso, si tú vas y tú destruyes, por ejemplo, lo que dicen, ¿no? Los objetos del capital, ¿no? Tiendas multinacionales de ropa, las tiendas de señor millonario Carlos Slim, restaurantes de cadena y todo. Oye, tú no le estás dando en la torre al restaurante, tú no le estás dando en la torre al empresario. ¿Por qué? Porque seguro tiene. Exactamente, pero ¿qué es lo que pasa? Va a llegar un día que el empresario diga, ¿sabes qué? Agarro mis tiendas, me largo porque tu estado no tienes el más mínimo de seguridad para mí, para mi empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No te fregaste al empresario, porque el empresario lo pone en otro estado donde sí le garanticen seguridad, o en otro país donde sí le garanticen seguridad, va a seguir obteniendo dividendos. Pero ¿qué es lo que pasa? Empleos directos e indirectos se van al diablo. Sí. Yo creo que ese es un punto muy importante, ¿no? Porque este tema, bueno, en lo particular, a mí me llama mucho la atención, como lo dicen, ¿no? Muchas ocasiones estos grupos de choque que llegan y fomentan la violencia dentro de esta masa, bueno, obviamente se vuelve contagioso, ¿no? Pero las repercusiones, ¿no? Las repercusiones que se llegan a generar, como es ya después, como lo comenta aquí Ernesto, es fachadas pintadas, edificios históricos dañados, negocios también que sufren pérdidas.
yo creo que es como la otra cara de la moneda, ¿no? Y me gustaría que nos comentaras también tu postura desde bueno, ahora sí que ya habiendo escuchando el comentario de aquí de Ernesto, porque yo creo que esos son también puntos que salen a relucir entre los grupos que sí están con la intención de solo manifestarse, ¿no? Creo yo, por ejemplo, dentro de la manifestación sana, sí, o para exacto, conmemorar algo, sana. Bueno, vaya, esos están justificados, ¿no? Su derecho a expresarse, hablar, dialogar tal vez. Pero dentro de eso ya se involucran grupos, por ejemplo, de la marcha o la manifestación del 2 de octubre allá en Ciudad de México, los autodenominados anarquistas, los encapuchados, de cómo vandalizaron y supuestamente AMLO, el cinturón de paz funcionó a la perfección. Pues no, o sea, también, y no solo es en la marcha o la manifestación de ahorita del 2 de octubre, las chicas pro aborto, bueno, y no solo chicas, por ahí también chicos, de los 43 de Ayotzinapa, o sea, creo que dependiendo igual el tema va a ser la manifestación, pero sí van a haber dos partes, la manifestación sana y por ahí grupos que se pueden involucrar y tal vez por ahí vamos a generalizar, ¿no? De, vamos a una manifestación, los revoltosos, los escandalosos, y que tal vez por un grupo de encapuchados o que van a vandalizar, generalizamos a la manifestación sana, ¿no? De cierta forma, que quería expresarse. Así es. Es que, bueno, afortunadamente tengo el gusto de conocer a Javier ya hace algún tiempo y la discusión siempre es de ideas, la discusión jamás va en el sentido de no estar de acuerdo y sentirnos agraviados, ni mucho menos. A mí me parece que es, insisto, no podemos perder de vista que somos herederos del 2 de octubre y en esta mesa se refleja muchísimo esta herencia desde la perspectiva y las ideas que tenemos sobre las manifestaciones. De pronto vemos manifestaciones en Francia, en Alemania, en Chile, que son mucho más duras que las mexicanas, pero por muchísimo se las llevan de calle. Y de pronto decimos, ojalá nos organizáramos como los franceses, ojalá fuésemos como los alemanes. Pero resulta que cuando nos organizamos y salimos a las calles hay muchas críticas, por ejemplo, ¿no? Y muchas cosas se han logrado. Yo ponía un ejemplo muy triste y muy trágico, y tal vez Javier y Ricardo alguna vez lo escucharon, y es un poco también contestando a tu pregunta anterior. Hace ya algunos años en San Bernardino, en Tlaxcalancingo, desapareció una chica. Y entonces cuando sus familiares quisieron ir a poner la denuncia, no se las aceptaron, pasó mucho tiempo, muchos días y no se las aceptaban. Y entonces de pronto acudieron con una amiga mía que es una reportera y saliendo de ahí le dicen, ya no regresen, tenemos la orden de no tomarle su denuncia. Y entonces la comunidad lo que hace es bloquear la federal Atlixco Puebla. Y una vez que bloquean la federal en una manifestación, a las 2 horas estaban tomando la declaración. Regreso al punto, desafortunadamente muchas de las cosas que no se logran a través del diálogo, la presión social sí las logra. De manera personal puedo compartirles que yo he participado en muchísimas manifestaciones. En primera, a mí me parece que es un punto en el cual tú logras visibilidad, logras el hecho de decir, puedo compartir mi indignación, porque me parece que la capacidad de indignación, así pasen 10, 100 o 500 años ante hechos injustos, jamás debiera perderse. Mientras no se resarza el dolor y mientras haya cuestiones que sigan vigentes, el autoritarismo al cual te referías de Gustavo Díaz Ordaz, bueno, no solo fue Gustavo Díaz Ordaz, recordemos que el autor intelectual fue Luis Echeverría para finalmente quedarse con la presidencia y que vino la etapa de la guerra sucia y después viene Ayotzinapa en un estado totalmente autoritario. Los estados autoritarios no conocen de ideología, pueden ser de derecha y pueden ser de izquierda, pero a mí me parece que la lección que nos deja el 2 de octubre es cuidado con el autoritarismo. Y eso es algo que debemos tener en la memoria porque si no vamos a volver a caer en algo así. Lo otro es, yo creo que sí coincido en el punto de decir, yo como manifestante, yo sí quiero saber quiénes son las personas que están vandalizando, quiénes son las personas que están inclusive fomentando y financiando la vandalización, porque si se dan cuenta, nuestra plática está más centrada
en el daño público, en el daño al edificio, en el Así daño es. al Metrobús, que en lo que lo originó. Y eso finalmente es algo que se busca. O sea, que tú contestes más a lo inmediato y te cuestiones más lo inmediato que lo profundo. Y de pronto dices Ayotzinapa y piensas en personas manifestándose y haciendo desmanes en lugar de pensar en lo que ocasionó y en decir, yo quiero saber la respuesta sobre Ayotzinapa. Entonces también es una manera de diluir los temas y de concentrarnos en cosas que si bien son importantes porque son agresiones que debieran pasar, el punto central lo pierdes. Hace más o menos 2 años tuve una alumna en la Universidad Iberoamericana y esa alumna sufrió una agresión. Estuvieron a punto de matarla. Fue un caso muy sonado, el de Irlanda Nava. Y entonces recuerdo mucho que los estudiantes se manifestaron un viernes por la mañana. Estaban en el Boulevard del Niño Poblano con pancartas, no cerraron la vialidad. Y recuerdo mucho que una chica, Alexia se llama ella, se para una persona en un auto y le dice, por eso México está como está. Si ustedes no están tomando sus clases, ¿qué podemos esperar de la juventud en el mañana? Por eso México no progresa. Y entonces ella le contesta, y a mí me encantó su respuesta, y le dice, ¿y usted cree que a nosotros nos gusta estar aquí? Nosotros coincidimos con usted. Nos encantaría en este momento estar en nuestras clases en lugar de estar tomando esta calle. ¿Pero qué cree? Estuvieron a punto de matar a una de nuestras compañeras. Y si nosotros no nos manifestamos por ella, nadie voltea a ver el caso. Y si fuera su hija o si fuera su esposa, yo le aseguro que usted estaría aquí con nosotros, también manifestándose. No sé si me alcanzo a explicar, pero hay cuestiones que son como muy humanas y que desafortunadamente, insisto, en este hecho de la vandalización se pierden. Hay cuestiones que tienen que ver con la justicia, con la dignidad, y que pasan a ni siquiera un segundo término. Ya ni siquiera las mencionamos porque la prioridad es el tema de la vandalización. Bueno, y una cosa. ¿Qué pasaría? Obviamente el concepto de justicia es darle a cada quien lo que le corresponda, ¿no? Con estos muchachos 43 de Ayotzinapa que pues al final los desaparecieron y ya han de estar más muertos que enterrados, ¿no? Porque pues obviamente eso de decir vivos se los llevamos, vivos los queremos, pues está muy difícil. La verdad es como si quisieran tener vivos a los del 68, pues también está demasiado difícil. ¿Qué pasaría si el Estado, en su magnificencia, señor Andrés Manuel López Obrador, que parece caído del cielo, que prefiere regañar a los delincuentes que hacer algo porque le tiemblan las manos al señor, y mañana va a estar en Puebla, desafortunadamente? ¿Qué pasaría si dieran una lista completa con nombres, pelos y señales de, bueno, sí fue Abarca, sí fue Enrique Peña Nieto, y fueron estos policías, y fueron estos del ejército? Bueno, ok. Los encierras, los tomas preso, tomas en un contexto muy ilusorio, tomas preso a Enrique Peña Nieto, a todos los que sabían, a Cara, a quien tú quieras y mandes. Bueno, se terminaría la gente con estas manifestaciones, ya sabiendo, ya teniendo preso a Enrique Peña Nieto, a Cara, a todos los que tú quieras y mandes, a los miembros del Estado castrense, todos los que tú quieras. ¿Terminaría esto? ¿O seguirían clamando el hecho de cambiar el motivo? Vivos se los llevaron, vivos los queremos? No, pues ya no están vivos, ¿no? A lo mejor ya están hechos polvo, ¿no? O se los aventaron unas llenas y esas dijeron hasta huesos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría ahí? Tú ahora sí que dímelo, ya que has participado en tantas manifestaciones, ¿qué pasaría? La gente tendría ya un descanso de decir, a lo mejor, pues sí, como padres los entiendo, yo quiero saber si está muerto, si está enterrado, si lo mataron, si lo quemaron, si lo descuartizaron, si se lo echaron a las hienas, a los lobos o a los perros, ¿no? Yo quisiera saberlo, pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasaría? ¿Qué les parece si dejamos esta pregunta en el tintero? Vamos a un pequeño corte comercial en lo que tomamos aire. Sí, así es. Estamos en su programa Tierra Cero a través de ansusmultimedios.com. Vamos y venimos.